Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo 6, integrado por Cardona Palacio Omar, Castañón Ramírez Azaria Lisset, Hernández Nancy y su servidor Jiménez Ramírez Ángel Francisco, y nosotros les vamos a hablar sobre el tema de gestión de negocios y hechos ilícitos. Bueno, la gestión de negocios es la cuarta fuente de obligaciones, capítulo 11 de Manuel Bejarano, y es concebido tradicionalmente como una fuente de obligaciones cuasi contrato y consiste en la intromisión intencional de una persona en los asuntos de otra, ¿con el propósito de qué? Con el propósito de evitarle daños o también de producirle beneficios. Por lo que es una interferencia, la ley no prohíbe nada ni tampoco sanciona, no condena. ¿Por qué? Porque se fundamenta en un sentimiento de solidaridad social, mismo que debe de ser alentado. Entre las características de la gestión de negocios tenemos, en primera instancia, que para que haya una gestión, la intromisión debe de ser intencional. Como punto 2, tenemos que la intromisión debe de ser espontánea, y al ser espontánea, pues no procede de un mandato de la ley, no es obligatoria. Punto 3, tenemos que debe estar presidida por un propósito de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Y punto 4, tenemos que la intromisión no debe de emprenderse contra las empresas o presunta voluntad del dueño del negocio. Entre la naturaleza jurídica de la gestión del negocio, tenemos que engendra obligaciones a cargo tanto del gestor como del dueño del negocio gestionado. Por otra parte, los que intervienen no pueden modificar ni sujetar a modalidad tales obligaciones de origen legal, y una vez presente la figura jurídica, se producen al margen de su voluntad. En este apartado pues tenemos obligaciones que tiene que cumplir tanto el gestor como el dueño. Por parte del gestor tenemos que debe de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio, debe desempeñar su encargo con diligencia que emplee en sus propios negocios, debe de dar aviso al dueño y esperar su decisión, debe de continuar su gestión hasta concluir el asunto y también debe de rendir cuentas. Por otra parte, las obligaciones del dueño es que si el negocio fue últimamente gestionado, tiene que pagar todos los gastos necesarios realizados por el gestor y los intereses legales. También tiene que cumplir con las obligaciones contraídas por el gestor a nombre de él y tiene que pagar todos los gastos, aunque no hubiera sido útil la gestión, e indemnizar los daños y perjuicios que le haya causado. Y ya entramos a los hechos ilícitos, capítulo 12, vista como la quinta fuente de obligaciones. Y aquí los elementos del hecho ilícito tenemos que el hecho ilícito se caracteriza así como una acción antijurídica contraria a la ley o a la moral social. Anula el contrato que lo tiene por objeto o por finalidad principal. Y su alcance se precisa en la teoría del acto jurídico. Y entre los elementos del hecho ilícito tenemos dos vertientes. Por una parte, la antijuricidad, que es el dato que califica una conducta o una situación que entra en colisión con la preceptuado por una regla jurídica. Es antijurídica toda conducta o hecho que viola lo establecido por la norma del derecho. Otro elemento importante tenemos que la culpa y el daño es una matiz o color particular de la conducta, una calificación del proceder humano, que se caracteriza así como un error de conducta, proviene del dolo, de su incuria o de su imprudencia. La responsabilidad proviene del dolo también, y no es renunciable, no puede ser materia de una cláusula exculpatoria, y por obvias razones, pues es sancionable. Entrando a los tipos de antijuricidad, tenemos que a la antijuricidad por violación de norma expresa o de principio jurídico implícito, que se entiende como el comportamiento opuesto a la norma. Y también tenemos la antijuricidad por vía de acción o por omisión. Por una parte será antijurídica por la omisión, si la norma manda a realizar determinada conducta y hay una ausencia de ejecución de tal conducta. Y será por acción, si la norma prohíbe la realización de determinadas conductas. Como punto C tenemos que la antijuricidad por quebramiento de la norma civil o por ilícito penal.
que por un lado va a ser de ilícito civil si se viola a un derecho subjetivo privado, y por otro es ilícito penal si se viola a la ley de la misma. Como punto D tenemos que la antijuricidad por transgresión de una norma jurídica general o de una disposición particular. Y punto E, la antijuricidad formal y material. Estos dos, el D y el E, serán explicados más adelante. Ok, en este caso, Manuel Bejarano divide la responsabilidad en dos, que es contractual, que proviene al violar o transgredir un contrato, y la extracontractual, en donde se da fuera de un contrato, pero se viola una ley. No cambia. Listo, perdón. Se diferencian principalmente por la relación y al momento de probar la culpa. En este último caso, en la extracontractual se debe demostrar, mientras que en la contractual la violación se da de una manera automática. Las obligaciones de resultado no se cumplen cuando no se alcanza el fin, y las obligaciones de media se transgreden cuando no se llevan a cabo los procedimientos idóneos. Hay que recordar que la culpa se clasifica en tres. La primera es levísima, en el que solo las personas que tienen mayor cuidado las pueden evitar. La segunda es la leve, que se puede omitir o la puede omitir quien procede con cuidado y diligencia. Y la tercera es la grave. Es una conducta totalmente inaceptable que puede caer al dolo y al acto intencional. Ahora bien, la presunción de culpabilidad. Hay que recordar, por su negligencia, acción u omisión, sea intencional, se deriva de la responsabilidad civil, que puede ser de dos tipos. La primera, que es subjetiva, cuando se ocasiona por culpabilidad antijurídica y dañosa, o responsabilidad objetiva, cuando la conducta ocasionada de daños deriva de conductas ilícitas, jurídicas e inculpables. Los elementos del hecho ilícito. El daño es uno de los elementos, y dentro de la conducta que es antijurídica y además culpable, existe una pérdida. Es importante distinguir entre este elemento y el prejuicio, siendo este último la contención de bienes que se había de tener y se dejan pues de presilar por consecuencia del acto dañoso. Por otro lado, por otro lado, el daño moral se considera a las lesiones que principalmente indujeran pues lo que son sentimientos, honor, reputación, por mencionar algunos, y que pueden ser totalmente dañinos. Ahora bien, en este sentido, las corrientes legislativas y doctrinas sobre el tratamiento de daños morales, se puede mencionar lo que es la negación. Nunca podrá ser, pues principalmente empleado o bien asegurar, siempre que coexista con un daño de tipo ya sea económico, y afirmar que el daño puede y debe resarcirse de una manera total. Los requisitos para que pueda existir una indemnización del daño, debe ser consecuencia inmediata y directa del hecho perjudicial, además debe ser cierto y resaltable. Gonzalo Trujillo Campos nos presenta su teoría la relación de la materialidad de causalidad en el mundo. Esta está compuesta por dos teorías alemanas, la von Bury, que es la equivalencia de las condiciones, y la von Carrier, que es la causalidad. Por otro lado, la gestión de negocios, de acuerdo a Bernardo Pérez, nos dice que este es todo acto jurídico en el cual se involucra una persona, que la vamos a reconocer como gestor, actuando de forma gratuita y voluntaria en los asuntos de otro, que es el dueño. Este no se encuentra obligado por ninguna ley, por tanto se tiene una motivación de altruismo y con el fin de auxiliar al dueño. Cada uno de estos tiene obligaciones. La del gestor, por ejemplo,
es actuar conforme a los intereses del dueño, pagar los daños y perjuicios y actuar de forma gratuita. El dueño, por otro lado, tiene que rectificar los actos del gestor, cumplir con las obligaciones contraídas y pagar los gastos que el proceso derive. Un tercero debe cumplir con las obligaciones en los términos del acto jurídico que fue celebrado. Por otro lado, el hecho ilícito, de acuerdo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos dice que el hecho ilícito es todo el proceso que genera violación, independientemente si es una violación a partir de la voluntad o de la ley, de tal modo que se actúa de manera injusta. Debe de cumplir con ciertos requisitos, que es la existencia de una conducta ilícita, puede ser positiva o negativa, que genere un daño y por tanto que exista una relación causa-efecto entre su conducta ilícita y el daño producido. La gestión de negocios, de acuerdo a Priscila Cruz Chávez, nos dice que es aquel que no hay mandato, no hay obligación, sin embargo una persona trata los asuntos de otro conforme a sus intereses. Existe una intromisión intencional, es decir, voluntaria, espontánea, no es obligatoria, y este debe de estar al margen de la voluntad del dueño. Los hechos ilícitos, igual para esta misma autora, nos dice que es todo lo que va en contra de la moral y las buenas costumbres. Generalmente causa un daño a un tercero y está obligado a repararlo por su culpa o negligencia. Este debe cumplir con 4 elementos. Es una conducta por parte de un sujeto, la presencia de antijuridicidad, la generación de un daño a otra persona y la existencia de un nexo causal entre su conducta ilícita y como consecuencia el daño que se genera. Los elementos nos dice que es la culpa, que aunque no es su intención provocarlas, tiene consecuencias jurídicas. El nexo causal es una vinculación entre la conducta del individuo y el daño que se genera. La ley obliga a que el daño sea consecuencia directa del incumplimiento para que pueda existir una indemnización. El daño es otro elemento, el cual nos dice que es una derivación de la conducta de culpabilidad que es antijurídica y que presenta afectaciones o una pérdida de la tercera persona en su patrimonio. En el Código Civil de la Ciudad de México, en el capítulo 4 nos habla de la gestión de negocios a partir de 1896, en el cual nos especifica sobre la gestión de negocios, este proceso y sus participantes. Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, algunos artículos del Código Civil que utilizamos y que están en los que nos basamos para nuestro trabajo. Bueno, en el artículo 1900 nos habla sobre que el gestor responde del caso fortuito a casos de fuerza mayor, por ejemplo, que hayan sido operaciones arriesgadas o que el gestor haya obrado a intereses propios en lugar de intereses del dueño, pues ahora las obligaciones van a ser del gestor. En el artículo 1902 nos habla sobre que el gestor está obligado a dar aviso al dueño sobre la situación y a esperar respuesta de. En caso de que no haya respuesta, pues el gestor está, pues tiene que quedarse hasta que se concluya el asunto, no puede dejarlo, o sea, si ya te metiste, pues ahora lo terminas. En el artículo 1903 nos dice que el dueño pues debe de pagar al gestor los gastos que haya realizado, pero no puede cobrar alguna retribución personal, simplemente lo que se gastó en el asunto y hasta ahí, no puede tener ningún beneficio. El artículo 1904 nos habla sobre que el dueño debe de cumplir con las obligaciones que el gestor haya realizado en su nombre o que haya contraído en nombre del dueño. En el artículo 1906 nos habla sobre la ratificación.
Para cumplir con todos estos efectos del mandato, el dueño lo único que tiene que hacer es pues ratificar los gastos que se hicieron y ya con eso el dueño está cumpliendo con su parte. Bueno, ahora es en la parte de los actos ilícitos. El artículo 1910 del Código Civil nos dice que el que haya obrado ilícitamente o en contra de las buenas costumbres está obligado a reparar el daño, ¿no? A menos que demuestre que fue por consecuencia de culpa o negligencia. El artículo 1913 nos dice que cuando no sé, ya sea por el uso de cualquier cosa, ya sea algún instrumento, un carro, auto, aparato, sustancias peligrosas, cualquier cosa, y que se haya causado un daño, así no haya sido alguna obra ilícita, pues está obligado a responder por el daño que se haya causado. El artículo 1916 nos habla sobre el daño moral, nos dice que el daño moral es una afectación que se sufre a la persona en los sentimientos, en las creencias, en el honor, en la reputación, y estas son como consecuencias de un hecho antijurídico. El artículo 1918 nos habla sobre las obligaciones de las personas morales. Las personas morales, en este caso una empresa, está obligada y es responsable de los daños causados por parte de sus representantes legales, ¿no? De parte de un trabajador en ejercicio de sus funciones dentro de la empresa, dentro de su puesto. El artículo 1919 nos habla sobre la patria potestad. Esto es que los padres, los tutores, están obligados a responder por los daños que hayan causado los menores, ¿no? Si, por ejemplo, yo como menor de edad causo un hecho ilícito, yo soy la culpable, pero mi tutor es el responsable de cumplirlo. O sea, es mi culpa, pero es su responsabilidad reparar el daño. El artículo 1925 nos habla sobre los jefes de casa, dueños de hoteles y todos estos negocios. Igualmente están obligados a responder por daños que hayan causado sus sirvientes, sus trabajadores. El artículo 1927 igualmente nos habla de la obligación del Estado, que es obligación del Estado responder por los daños causados por parte de sus trabajadores. Y bueno, esos fueron algunos, por resumirlos, y estas son algunas de las legislaciones que utilizamos para, pues bueno, para basarnos en nuestro trabajo. Y ya, espero les sirva este video y muchísimas gracias, espero hayan entendido. Gracias.